Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con cálculo infinitesimal y en este vídeo número 10 de continuidad y derivabilidad vamos a ver el estudio de la continuidad y la derivabilidad de una función que viene dada de la siguiente manera. f de x es igual a x partido 1 más el módulo de x. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Muy bien, en este ejemplo nos dicen estudiar la continuidad y la derivabilidad de la siguiente función. f de x es igual a x partido 1 más el módulo de x. Y además nos preguntan, ¿existe la segunda derivada en x igual a 0? Pues bien, vamos a verlo. En primer lugar, para este tipo de funciones que presentan alguna parte de la función en módulo, debemos de crearnos la función a trozos. Si la parte del módulo es la función x, pues tenemos que partir de esta función. El módulo de x es igual a menos x si x es menor que 0, 0 si x es igual a 0 y x si x es mayor que 0. Siempre tenemos que partir de esta función del módulo de x. Y entonces ahora tenemos que sustituir esta función en la función original y se nos quedará la siguiente función. f de x es igual a, y sustituimos donde hay módulo de x por menos x, si x es menor que 0. Nos dará 0, porque el numerador, si lo sustituimos en 0, la función se anula, y x partido 1 más x si x mayor que 0. Por lo tanto, ya tenemos la función definida a trozos. Y tenemos que estudiar la continuidad y la derivabilidad de esta función, que nos va a resultar más fácil. Muy bien, entonces, en segundo lugar, vamos a estudiar la continuidad de la función. De entrada, la función x partido 1 menos x es continua para todo x menor que 0. ¿Por qué? Porque es la división de dos polinomios. Y la división de dos polinomios es una función continua. Los polinomios siempre son funciones continuas y la división de polinomios también. Y para x mayor que 0, tenemos esta función, x partido 1 más x, que también, al ser una división de polinomios, también es continua para todo x mayor que 0. Siempre tenemos que mirar en este tipo de funciones racionales si hay algún punto que nos pueda anular el denominador. Porque si lo hubiera, en ese punto concreto, tendríamos un problema, ¿vale? Un problema generalmente de discontinuidad. Pero este no es el caso, ya que no hay ningún punto que sea menor que 0 que nos anule el denominador de esta función, y ningún punto que sea mayor que 0 que nos anule el denominador de esta. Por lo tanto, al ser una división de polinomios, podemos asegurar la continuidad de la función, ya que no tenemos problemas en ningún x que nos pueda anular el denominador, tanto si x es menor que 0, insisto, como si x es mayor que 0. Muy bien, vamos a estudiar la continuidad para x igual a 0. Que es el punto donde nos cambian las expresiones. Entonces, es evidente que f de 0 es igual a 0, porque nos lo define la propia función a trozos. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, y en este caso concreto vamos a elegir la función que está encuadrada dentro de valores menores que 0. Por lo tanto, es x partido 1 menos x. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer aquí es sustituir 0 donde hay x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Ahora ya no haría falta poner el signo menos, este de aquí, pequeñito, de 0 partido 1 menos 0, y esto nos da 0. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y esto nos lleva a estudiarlo en la otra función para valores de x mayores que 0. Entonces es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x partido 1 más x, ¿vale? Que es la función, la tercera función de los trozos que habíamos sacado antes. Entonces hacemos lo mismo, sustituimos 0 donde hay x. Entonces límite cuando x tiende a 0, de 0 partido 1 más 0, y nos da 0. Entonces, estamos viendo aquí que el límite cuando x tiende a 0 existe, porque tanto el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha coinciden.
Por lo tanto, existe el límite de esa función cuando x tiende a 0. Y además, coincide con el valor de la función valorado en 0, que también vale 0. Entonces, podemos asegurar que, como f de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y a su vez este es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, entonces la función es continua en x igual a 0. Muy bien, pues entonces en x igual a 0 es continua y también es continua para todos los valores de x mayores que 0 y todos los valores de x menores que 0. Por lo tanto, podemos concretar que esta función es continua en toda la recta real. Muy bien. Vamos a estudiar ahora la derivabilidad. Como f de x es continua en x igual a 0, podemos calcular su derivada. Por lo tanto, vamos allá. Vamos a calcular la derivada de f de x por la izquierda. Fijaros, partiendo de la función f de x, teníamos que f de x era igual a x partido 1 menos x si x menor que 0, 0 si x igual a 0 y x partido 1 más x si x es mayor que 0. Esta es la función original, cuando hemos transformado la función en trozos. Pues bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es partir de esta función f de x es igual a x partido 1 menos x. Estudiar por la izquierda, es decir, con valores de x menores que 0. ¿Vale? Cuando nos acercamos a 0, por la izquierda de esta función. Pues entonces, como es la derivada de un cociente, vamos a aplicar el cociente. Entonces, f' de x es igual. Y entonces, si os acordáis, esto lo derivamos de la siguiente manera. Derivamos el numerador, que nos da 1, y lo multiplicamos por el denominador sin derivar. Y le restamos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Y lo dividimos todo por el denominador al cuadrado. Haciendo las operaciones de la parte de arriba, sin equivocarse, esto nos va a dar igual a 1 partido 1 menos x todo al cuadrado. Muy bien. Entonces, si nosotros valoramos la derivada en 0, la derivada por la izquierda, este signo menos que hay aquí significa por la izquierda, valorada en 0, nos da 1, porque 1 menos 0 es 1 y 1 dividido entre 1 da 1. Muy bien, pues ya tenemos la derivada por la izquierda. Ahora vamos a calcular la derivada por la derecha. Entonces tenemos que partir de esta función. F de x es igual a x partido 1 más x. Tener en cuenta que la derivada por la derecha es para valores de x mayores que 0, es decir, cuando nos acercamos a 0 por la derecha. Muy bien. Entonces, f de x es igual a x partido 1 más x, y la derivada es exactamente lo mismo, es una derivada de un cociente, por lo tanto, derivamos el numerador y lo multiplicamos por el denominador sin derivar, menos, no derivamos el numerador, pero derivamos el denominador por 1, dividido el denominador al cuadrado. Entonces, haciendo estas operaciones del numerador, esto nos da 1 partido 1 más x todo al cuadrado. Entonces, si sustituimos 0 en la derivada, es evidente que esto nos va a dar 1 al cuadrado, que es 1, y 1 partido por 1 es 1. Por lo tanto, como la derivada valorada en 0 por la izquierda coincide con la derivada valorada en 0 por la derecha, y las dos son iguales a 1, concluimos que la función es derivable en x igual a 0. El x igual a 0 es el punto conflictivo, porque es donde nos cambia la función de expresión. Muy bien. Por tanto, la función esta, que es la función f de x, es la siguiente función representada y ayudado de GeoGebra. Es esta función, ¿vale? Tenemos la función x partido 1 menos x si x menor que 0 y x partido 1 más x si x mayor que 0. Entonces, esto sería la función que vemos que presenta continuidad en todos sus puntos, hasta el infinito. Muy bien. Entonces, la función es continua y sin puntos angulosos. Por lo tanto, como no tiene ningún punto anguloso, la función va a ser derivable en x igual a 0. Lógicamente. Muy bien. Esta es la función derivada. La función derivada, f' de x, es igual a esta expresión, 1 partido 1 menos x al cuadrado si x menor que 0, 1 si x es igual a 0, y 1 partido 1 más x cuadrado si x es mayor a 0. Por lo tanto, aquí estamos viendo que la función
1 partido 1 menos x cuadrado es este trozo, para valores de x menores que 0. Lógicamente la función es mucho más completa, pero solamente nos interesa esta rama, que es cuando los valores son menores que 0. Y si los valores de x son mayores que 0, entonces nos cambia la función del signo menos al signo más. Y es esta función de aquí. 1 menos x elevado al cuadrado. 1 partido 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto, aquí estamos viendo la función derivada. Entonces, ¿la función derivada presenta continuidad? Sí, presenta continuidad en todos sus puntos, pero estamos viendo que en el punto 0, que nos vale 1, ¿vale?, presenta un punto anguloso, ¿vale?, que es este de aquí. Entonces, este punto anguloso es lo que evita que la segunda derivada, si ahora deriváramos la primera derivada y consiguiéramos la segunda derivada, nos daríamos cuenta que en el punto 1 presentaría una discontinuidad, porque esto es un punto anguloso. Y en los puntos angulosos las funciones no son derivables. Por lo tanto, podemos concluir que no existe la segunda derivada en el punto x igual a 0. En el resto sí que existiría, porque es una función suave, tanto a la izquierda como a la derecha del 0, pero en el propio punto 0 no existe, porque es un punto anguloso. Pues muy bien, hasta aquí el vídeo. Espero que se haya quedado claro cómo hemos calculado la continuidad, cómo hemos calculado la derivabilidad de las derivadas. Y si te ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!